Buenos días tengan todos en este día domingo, día de celebración litúrgica, día que estamos dispuestos a aprender más de las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo está haciendo a su iglesia. Como estamos de celebración, pues vamos a iniciarla comenzando diciendo que el tema de la semana es el sorprendente efecto del discurso de Dios. Nuestro sermón de hoy se titula Saludos del Evangelio y está sustentado en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1 y versos del 1 al 10. Y en esta escritura, pues vemos una oración de acción de gracias por la obra de Dios en esta iglesia de Tesalónica recién fundada. Y bien, vamos a iniciar. Hoy, hoy iniciamos nuestro mensaje leyendo los saludos con los que el apóstol Pablo dirige a los destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios? Los creyentes de la iglesia de Tesalónica. Ahora, pudiéramos hacernos esta pregunta: ¿qué podemos aprender de un simple saludo y comentarios iniciales de una carta? Yo te digo que es bastante lo que podemos aprender. Porque cuando escribimos una carta o en este tiempo un correo electrónico, la forma en que comencemos dirá mucho sobre lo que va a seguir. Por ejemplo, si el mensaje es una queja, pues no esperes comentarios cálidos o entusiastas. Ahora, una petición formal, pues necesita un saludo formal, ¿no te parece? Y el destinatario tendrá que ver también con la forma en que comience tu mensaje. Ahora, una carta a la amada, pues es muy diferente a la que diriges a tu jefe, ¿no lo crees? Bien, las cartas, óiganlo bien, las cartas en la antigüedad no eran diferentes. El tono, la forma, las palabras elegidas al comienzo, en los días en que el apóstol Pablo está escribiendo esto, marcarían entonces el tono de lo que seguiría y además tendrían como objetivo reflejar la relación entre el remitente y el destinatario. ¿Qué te parece? Así que, aunque parezca extraño tener un sermón completo dedicado a la introducción de una de las cartas del apóstol, pues este saludo está cargado de anticipación por el Evangelio. Vamos a comenzar con las primeras líneas. Verso 1 dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, unida a Dios el Padre y al Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes. Este es el saludo. ¿Y qué vemos en este saludo? Bueno, lo primero que vemos es el saludo del autor. Ahora, no hay duda de quién es el autor. Sabemos que es el apóstol Pablo. Sin embargo, vemos incluidos otros dos nombres, Silvano y Timoteo. Ahora, a lo largo de la carta, Pablo se refiere al nosotros en lugar de yo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que le escribe en el nombre de los tres. Él escribe desde un lugar de comunidad y no se dirige a su iglesia fuera de su relación con quienes sirven a su lado. Ahora, también verás referencias que apuntan al Dios Trino. Y es que claramente presenta a Dios como el único Dios que existe como Padre, Hijo y Espíritu. Ahora, es evidente incluso aquí en la presentación que hace de sí mismo, de Silvano y de Timoteo, que entiende que el Dios al que sirve es un Dios trino que busca comunidad y relaciones amorosas. Ahora, podemos esperar que todo lo que sigue en la carta será sobre este fundamento, ¿no te parece? Vamos a ver. Ahora, después de este saludo breve, el apóstol nombra a su destinatario. ¿Quién es su destinatario? La iglesia de los tesalonicenses. Ahora, ¿quiénes son esas personas? ¿Te has preguntado? Bueno, pues la respuesta es que son miembros de una iglesia que Pablo fundó en su viaje misionero a Macedonia. Tesalónica era la capital de Macedonia. Era una gran ciudad con muchas rutas comerciales. Y en este contexto Pablo comenzó una nueva iglesia. ¿Qué te parece? Y entonces fue como plantar una iglesia, por ejemplo, en Nueva York, en Tokio, en Ciudad de México, ¿verdad?
grandes ciudades. Así entonces podemos esperar presiones adicionales en una ciudad tan grande, de tanta importancia y de tantas oportunidades económicas. ¿Qué te parece? Ahora, el Imperio Romano esperaba que sus ciudadanos apoyaran y aceptaran muchas de las ideologías promovidas por Roma. En particular, óiganlo bien, la adoración a los ídolos. Y entonces en aquella sociedad, por el bien del imperio y de la ciudad en la que se vivía, todos debían honrar a los dioses. Ah, y si no lo hicieres, serías considerado alguien que no tenía en mente el mejor interés de los demás. Serías tildado de mal ciudadano. Ahora, en el lenguaje actual, esa inconformidad podría ser que fueras ignorado. Pero fíjate bien, fíjate cómo Pablo se dirige a esa iglesia. No los llama simplemente los tesalonicenses, no, los llama la iglesia de los tesalonicenses. Y aquí Pablo continúa saludando a esta iglesia como unida a Dios el Padre y al Señor Jesucristo. Y entonces aquí con esta frase, él está afirmando su verdadera identidad, la identidad de la iglesia, a quien pertenece. Ahora, esos tesalonicenses son personas llamadas a ser la iglesia de ellos, la iglesia de los tesalonicenses, pero su realidad más profunda es ser un pueblo en Dios. ¿Qué te parece? Ahora, ahí es donde reside su pertenencia más profunda, porque este es el recordatorio de su identidad para una iglesia que enfrenta una presión tan fuerte para encontrarla en la cultura en la que vive. Y esto les da fuerza y les da seguridad, como vamos a ver más tarde. Ahora, al ver estos antecedentes, notamos que tenemos mucho nosotros en común con la iglesia de los tesalonicenses, ¿no te parece? Si no, veamos, porque también nosotros tenemos ciertos ídolos ideológicos, más observables ahora que nunca, ¿eh? Y hoy en día, óiganlo bien, hoy en día las corporaciones deben abstenerse a más bien no abstenerse, sino atenerse a ciertas ideologías para no ser canceladas ni sufrir persecución financiera. Entonces, tener que observar ciertas normas. Las empresas deben respaldar el último impulso ideológico que supuestamente es bueno para la nación, ¿no te parece? Ahora, no importa lo bueno que sea tu producto, lo importante es qué tan buena es su imagen en los temas de conversación actuales sobre preocupaciones sociales y políticas. Y como vemos, nuestro sistema educativo también, desde la escuela primaria hasta la universidad, presiona a los profesores y administradores para que adoctrinen a sus estudiantes con ideologías que no tienen nada que ver con una educación sólida. Las escuelas que no respaldan la ideología dominante reciben malas críticas o son ignoradas. Vemos también que muchas iglesias, óiganlo bien, muchas iglesias ceden ante estas presiones culturales. La adoración de ídolos, óiganlo bien, la adoración de ídolos aún en este siglo XXI está viva y coleando. ¿Verdad que sí? Bueno, ahora, pero vemos que Pablo no cedió ni sucumbió ante tales expresiones. No, se mantuvo firme en el Evangelio, incluso cuando fue llevado a prisión o lo expulsaron de la ciudad, ¿te acuerdas? Una vez fuera de la ciudad, óiganlo bien, se preocupó por la nueva comunidad de creyentes que tenía que dejar atrás. Y entonces envía a Timoteo a ver cómo están, y éste regresa con un informe entusiasta. Ahora, después de escuchar este informe, Pablo escribió la carta. Y se puede ver su tierna preocupación y cuidado por esta iglesia. Claro, a diferencia de otras cartas. Aquí Pablo no pretende ser correctivo, no. Tiene que recordarles su autoridad y no ser ni duro con ellos en un tema en particular. Él les habla con amor, con otro tono, ¿verdad? Escribe como un padre preocupado y agradecido por lo que el Espíritu ha hecho y cómo el Evangelio ha tenido efecto en ellos. Y les ensalza por eso. Ahora, esta es una lección para nosotros también, ¿eh? Porque esto es porque los tesalonicenses lo imitaron
Y así nosotros también podemos imitar la firme devoción de Pablo hacia Cristo. Óiganlo bien, no desechemos sus palabras, sin inclinarnos ante los ídolos de nuestro tiempo. Cuidado, porque así también imitar su preocupación por otros cristianos, hermanos nuestros que enfrentan problemas en ese tiempo y que desafian nuestra fe. Nosotros también tenemos mucho que agradecer a Dios por su obra poderosa en otros, óiganlo bien, en otros que reciben el Evangelio. ¿No te da alegría ver que otra persona recibe el Evangelio y se goza en él? Y Pablo usa el formato antiguo de carta de esta época al escribir un saludo inicial, seguido de una bendición y acción de gracias. Pero la modifica al cambiar la palabra saludos por la palabra gracia. Y todavía le agrega el saludo judío de paz, como lo hace tan menudo en sus cartas. Gracia y paz, este binomio, gracia y paz, es la vida a la que estamos llamados, a la que podemos vivir unos con otros en nuestras diversas iglesias en este tiempo. Y entonces en la sección de acción de gracias les recuerda a los tesalonicenses su relación. Su recordatorio se basa en todo el Evangelio. Y su relación tiene mucho que ver con el vínculo creado cuando les trajo el Evangelio y los tesalonicenses lo recibieron. ¿Sabes qué pasa? Lo que resulta que el Evangelio es llegado a ellos como el centro de su realización al enfatizar el resultado en sus vidas, su presentación a ellos y el recordatorio de su contenido una vez más. Y así también nosotros debemos recordar que nuestras relaciones mutuas, óiganlo bien, nuestras relaciones mutuas surgen del Evangelio y son sostenidas por él. Ahora, cuando intentamos construir relaciones en torno a otros intereses, pues nos conformamos con sustitutos menores. Así que nada, óiganlo bien, nada desarrollará más la comunidad de una iglesia que pertenecer centrados en el Evangelio, en Jesucristo nuestro Señor. Y esto queda claro en las palabras de acción de gracias de Pablo en los versículos del 2 al 10. Comenzamos leyendo los versículos 2 y 3, donde vemos el resultado del Evangelio. Dice así: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué vemos aquí, hermanos? Bueno, lo primero que Pablo le dice a su amada iglesia es que está agradecido por ellos. Además, que ora constantemente por ellos. Y estas dos son dos características distintivas del compañerismo cristiano: oración y acción de gracias. Ahora, te pregunto, hermano, ¿con qué frecuencia esto es lo primero que hacemos unos por otros? Te sigo preguntando, ¿con qué frecuencia estamos agradecidos por todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo? Te sigo preguntando, ¿siempre o solo cuando nos ayudan en algo? Más, ¿agradecemos por todos nuestros hermanos o solo por los que nos caen bien? ¿Qué te parece? Y dedicamos tiempo a orar por cada persona que Dios nos ha regalado en nuestros círculos cristianos. ¿Lo hacemos? Si es así, que a todo dar, ¿verdad? Cuando alguien te dice que está orando por ti, óyelo bien, ¿no es un gran estímulo? ¿No te parece? Y aquí el apóstol Pablo no solo ora por los de la iglesia de Tesalónica, sino que también les hace saber que está orando por cada uno de ellos. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cómo te sentirías si el apóstol te dice, si eres de Tesalónica y te dice que está orando por ti en particular, por tus problemas, por tu situación, etcétera? Ahora, también Pablo usa la oración como un tiempo para recordar lo que Dios ha estado haciendo a través de ellos. Les recuerda de la obra de fe, amor y esperanza de los tesalonicenses. Si no, leamos nuevamente el versículo 3 que dice: los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor
y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te parece? Ahora, ¿de quién es la fe, el amor y la esperanza que recuerda Pablo? No es de los tesalonicenses, sino más bien de Jesucristo que está obrando en y a través de ellos. Ahora, Pablo no mira a su rebaño desde el punto de vista de lo que han hecho por él, no, sino que está mirando hacia atrás al resultado del evangelio obrando en ellos. Y sobre esta base, hermanos, sobre esta base está agradecido por ellos, porque Jesús está obrando en ellos la propia fe, el amor y la esperanza de Jesús. Amén. Así que Pablo está viendo los resultados de Jesús en sus vidas y eso lo agradece y eso lo hace sentirse bien. Ahora, hermanos, ¿con qué frecuencia recordamos en nuestra acción de gracias al Señor el crecimiento que Él ha producido en las vidas de aquellos con quienes tenemos comunión? ¿No te has detenido a dar gracias por ello? Ahora, ¿estamos agradecidos por el efecto que el Evangelio está produciendo en nuestros hermanos? ¿Nos alegramos por ellos? ¿O solo estamos agradecidos cuando ellos producen algo para nosotros? Piénsalo bien, hermano. Continuamos con los versículos del 4 al 8, donde vemos la presentación del Evangelio y que dice así: Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro Evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Y de esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Y partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar, a tal punto que se ha divulgado su fe en Dios, que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Qué hermoso habla el apóstol de los miembros de esa iglesia, ¿verdad? ¿No te gustaría que dijera lo mismo de tu iglesia? ¿O donde tú estás? Bueno, la iglesia es de Cristo. ¿Dónde estamos? ¿Donde Cristo nos tiene? ¿Qué te parece? Ahora, centrado en los resultados del Evangelio, Pablo le da crédito al Evangelio mismo y no a su presentación. Y aunque él y su compañero vinieron predicando el Evangelio, ellos vinieron predicándolo, les recuerda a los tesalonicenses que el Evangelio llegó a ustedes. O sea, el Evangelio está haciendo su propia obra, no de ellos. Porque los predicadores pueden ser excelentes oradores, pero si el Espíritu no está obrando en quienes escuchan el Evangelio, no habrá resultado. Excepto tal vez algo de piel de gallina y ojos llorosos, una cosa momentánea, pero nada de cambio duradero. ¿Te parece exigente? Así es Dios. Ahora, es posible que Pablo haya presentado el Evangelio en palabras, que es nuestro llamado también a hacerlo, pero eso no equivale a venir en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, no. Esa es la obra de Jesús mismo por el Espíritu en aquellos a quienes llama. No es la obra del predicador, no es la obra del apóstol, no es la obra de ningún pastor, es la obra de Cristo a través del Espíritu Santo en cada uno de ustedes y de los que reciben el Evangelio. Amén. Ahora, estos tesalonicenses respondieron al Evangelio con plena convicción, lo que significa que para ellos todo cambió. Todo cambió. No aceptaron simplemente agregar otro Dios a su repertorio politeísta. No, llegaron a saber de manera real y personal que este Dios presentado en Jesucristo es el único Dios al que hay que adorar. Y sus vidas tomaron un curso completamente nuevo, sin dejar lugar para los demás dioses del Imperio Romano. ¿Qué te parece? ¿Qué te dice eso a ti en nuestros tiempos? Ahora, Pablo sabe que esto no proviene de sus habilidades. Él es gran orador. Bueno, fue gran orador, ¿verdad? Él sabía mucho, sin embargo, no proviene de ello el poder, ¿no? Sino del poder del Espíritu que representa a Cristo.
Ahora, es evidente que los tesalonicenses, contra todo pronóstico, rápidamente aceptaron y creyeron el mensaje que presentaron Pablo y sus compañeros. Y como él mismo señala, ya lo estaban imitando. Y esta es una obra de Dios por la que Pablo solo puede estar agradecido y gozoso. Y bien, los tesalonicenses no rehuyeron el sufrimiento que vendría por seguir a Jesús, no. Y como resultado de su aceptación e imitación del Señor, especialmente en su sufrimiento, los propios tesalonicenses se convirtieron en un ejemplo a imitar para otros creyentes localmente y más allá, como lo dice la Escritura. Se convirtieron en un signo de lo que es pertenecer al Señor en un mundo que se le resiste. Y hermanos, esta es una hermosa imagen de Jesús haciendo discípulos que hacen discípulos. ¿Qué te parece? Vamos a leer ahora los versículos del 9 al 10, donde vemos el contenido del Evangelio y que dice así. Porque todos ellos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperan del cielo a su Hijo Jesús, quien resucitó y nos libra del castigo venidero. Qué hermoso. Y entonces, aquí vemos que al concluir Pablo sus palabras de acción de gracias, relata el informe de cómo los tesalonicenses recibieron el Evangelio. Y hermanos, es una breve presentación del contenido del Evangelio. Y podríamos llegar incluso a verlo como una declaración de credo. ¿No te parece? En resumen, hay que volverse a Dios, ¿no te parece? Porque un alejamiento de los ídolos y una espera por el regreso de Jesús es una presentación bastante concisa de que se puede obtener del contenido del Evangelio. ¿Qué te parece? Bueno, primero vemos un alejamiento de los ídolos y un volverse hacia Dios. Y esto se llama arrepentimiento. ¿No te parece? Ahora, el Evangelio nos llama a volvernos a Dios y en ese volvernos nos alejamos de todo lo que compite con ese lugar central que solo Dios debe tener. ¿Eh? Y esto, hermanos, es lo que vemos en el ejemplo de los tesalonicenses de alejarse de los ídolos. ¿Por qué? Porque ellos completamente cambiaron su forma de pensar, de sentir y de actuar. Y eso es lo que significa arrepentimiento, que viene derivado de la palabra griega metanoia. Ahora, los ídolos son cualquier cosa que ponemos antes que a Dios. Cuidado. Y pueden ser cosas buenas. Puede ser nuestra familia. Puede ser la iglesia que esté en primer lugar, en el lugar central de nuestras vidas o nuestro trabajo. Y bueno, y en cuanto más noble y bueno se percibe el ídolo, más peligrosa es la tentación. Y sin embargo, el Evangelio nos dice que no nos dirigimos a otro Dios genérico o sin vida, sino que este Dios es el Dios vivo y verdadero con el que somos reconciliados por la muerte sacrificial de Jesús. Y cuando vemos quién es Dios, hermanos, volvernos hacia Él y alejarnos de todos nuestros ídolos, se convierte en una respuesta adecuada, una respuesta de arrepentimiento. ¿Qué te parece? Y bien, lo que está en el corazón del Evangelio es el regreso de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque se nos recuerda que debemos esperarlo. Jesús cambia al final de la historia y eso moldea cómo vivimos en nuestro tiempo presente, volviéndonos hacia Él y alejándonos de todo aquello de lo que Dios nos está librando. ¿Sí? Este mundo con todos sus ídolos está llegando a un fin glorioso. ¿Por qué? Porque el Señor tomó la muerte y la deshizo. Él resucitó y nos trae esa vida de resurrección desde el futuro. Y dado que Dios está lidiando con todo el mal, el pecado y la muerte en nuestro mundo, óiganlo bien, podemos vivir con esperanza mientras esperamos su regreso. ¿No te parece? Y esto, hermanos, en pocas palabras, es por lo que Pablo está agradecido. ¿Tú estás agradecido por eso, hermano? Bueno, aquella pequeña iglesia, su pequeña iglesia en medio de la metrópolis de adoradores de ídolos, estaba viviendo el Evangelio al adorar al Señor, siendo testigos de Él mientras esperan fielmente su regreso. Y hermanos, que también
que también este sea nuestro esperar, que también sea la esperanza de ver que se establezca por fin el reino de Dios. ¿No lo quieres así? Amén. Demos gracias. Padre bendito, te damos gracias por este mensaje, esta enseñanza, este despertar que nos haces de cambiar nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Ayúdanos a alejarnos de los ídolos que nos rodean. Ayúdanos a que Cristo sea el centro de nuestra existencia, que sea el centro de nuestras vidas, porque Él es el que debe estar ahí, porque Él nos dio la vida. Es la vida que Él nos ha dado, la que estamos viviendo, y su vida misma es la que vamos a vivir cuando estemos con Él en el reino. Todos resucitados y gozosos, viéndonos, abrazándonos, gozando de la misma presencia de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que esto sea lo que nos mueva nuestras vidas de hoy en adelante. En el nombre de Jesús. Amén.